Lo que estoy a punto de revelarte lo saben muy pocas personas. Existe un código que todas las mujeres usamos de manera inconsciente cuando estamos frente a un hombre que nos genera atracción real, y tiene que ver con algo tan aparentemente simple como el toque. Pero no cualquier tipo de toque. Hay gestos específicos, patrones táctiles particulares que cuando los reconoces en el momento correcto significan una sola cosa con una claridad que no deja espacio para la duda: ella te quiere. Y hoy, como mujer, voy a traicionar ese secreto con una precisión que probablemente nunca habías encontrado antes. Antes de entrar en los detalles necesito que entiendas algo que cambia el marco completo de todo lo que vamos a explorar. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard demostró que el 93% de la comunicación humana es no verbal. Eso significa que mientras una mujer te dice con palabras qué interesante lo que cuentas, qué divertido eres, todo bien por aquí, su cuerpo está transmitiendo un mensaje completamente diferente y frecuentemente mucho más honesto. Los investigadores encontraron que las mujeres, cuando experimentamos atracción genuina por alguien, activamos un sistema de señales táctiles que opera por debajo del umbral de control consciente. No podemos suprimirlo aunque queramos. No es una decisión que tomamos. Es el cuerpo comunicando lo que la mente todavía no está lista para decir en voz alta. El Dr. Albert Mehrabian, pionero en el estudio de la comunicación no verbal durante décadas, estableció que las palabras representan apenas el 7% del mensaje total en una interacción. El resto proviene del tono de voz y sobre todo del lenguaje corporal. Lo cual genera una pregunta muy concreta: si llevas toda tu vida prestando atención exclusivamente a lo que las mujeres te dicen con palabras, ¿cuánto has estado perdiendo del mensaje real? Como mujer puedo asegurarte algo que quizás resulte incómodo de escuchar pero que es absolutamente cierto. Nosotras somos expertas en decir una cosa y comunicar otra de manera simultánea. No es manipulación deliberada ni una estrategia consciente. Es instinto. Nuestros ancestros femeninos desarrollaron estas señales como mecanismo de selección natural a lo largo de millones de años de evolución. Una mujer en el contexto evolutivo original no podía simplemente decirle a un hombre me gustas porque eso la exponía a una vulnerabilidad que podía tener consecuencias reales. Entonces el cerebro femenino desarrolló un sistema de códigos táctiles, señales que comunican interés de manera que puede retractarse si la respuesta es negativa. Señales que son lo suficientemente claras para quien sabe leerlas pero lo suficientemente ambiguas para quien no. Lo que vas a aprender hoy son exactamente esos códigos. Algunos los reconocerás en el momento en que te los describa. La mayoría son señales que probablemente has tenido frente a ti en múltiples ocasiones sin saber lo que significaban. Y eso es la parte que a muchos les resulta más reveladora: mirar hacia atrás y entender conversaciones pasadas completamente de nuevo. Hay algo que debo aclarar desde el principio porque las verdades a medias son más confusas que la ignorancia total. No todos los toques significan lo mismo. Hay una diferencia fundamental entre un toque de nerviosismo neutral, un toque de incomodidad y un toque de atracción genuina. A lo largo de todo lo que vamos a explorar hoy voy a enseñarte a distinguir entre ellos con una precisión que no te va a dejar en la ambigüedad. Empecemos por el gesto que más se menciona en cualquier conversación sobre el lenguaje corporal femenino, pero que paradójicamente es también el más malentendido: el cabello. Probablemente has escuchado alguna vez que cuando una mujer se toca el pelo está coqueteando. Eso es una verdad a medias y las verdades a medias generan más confusión que certeza. Las mujeres nos tocamos el cabello constantemente durante el día por razones que no tienen ninguna relación con la atracción: cuando estamos aburridas, cuando estamos procesando información, cuando tenemos calor, cuando el pelo nos molesta físicamente, cuando es simplemente un hábito nervioso sin dirección específica. Entonces la pregunta correcta no es si se toca el pelo, sino cómo, cuándo y en qué contexto lo hace. La diferencia entre un toque de cabello neutral y un toque de cabello de atracción genuina se reduce a 3 factores que debes observar de manera simultánea: la velocidad del movimiento, la exposición corporal que genera y el contacto visual que lo acompaña. Cuando una mujer siente atracción real, el toque del cabello es lento. Hay algo en la manera en que los dedos recorren las mechas que no es práctico, no busca resolver ningún problema físico. Es exhibicionista en el sentido más instintivo de la palabra. Está mostrando algo. Y esto tiene una explicación evolutiva que resulta fascinante cuando la entiendes en profundidad. El cabello sano y brillante ha sido a lo largo de toda la historia evolutiva humana un indicador de salud, de fertilidad, de buena genética.
Cuando una mujer se toca el cabello de manera lenta y deliberada frente a alguien que le genera atracción, el cerebro primitivo está comunicando algo sin que ella lo haya decidido conscientemente: soy una opción viable, soy saludable, soy deseable. Millones de años de evolución no desaparecen porque ahora tengamos teléfonos inteligentes y vivamos en ciudades. El hardware del cerebro sigue operando con el mismo código. Pero hay un segundo elemento que es incluso más revelador que la velocidad: la exposición del cuello. Cuando una mujer aparta su cabello hacia un lado de manera lenta y deliberada, lo que está haciendo simultáneamente es exponer el cuello. Y el cuello no es una zona cualquiera en la psicología del lenguaje corporal. Es una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano desde una perspectiva evolutiva, donde están las arterias principales, donde cualquier amenaza sería inmediatamente letal. Mostrar el cuello es un gesto de sumisión y confianza que existe en prácticamente todos los mamíferos sociales. Cuando ella expone esa zona frente a ti, su cerebro primitivo está comunicando: me siento segura contigo, bajo la guardia, no me represento una amenaza ni me amenazas. Un estudio publicado en el Journal of Nonverbal Behavior encontró que las mujeres aumentan los toques de cabello en un 46% cuando están frente a hombres que consideran atractivos en comparación con situaciones neutrales. Casi la mitad más. Eso no es ruido estadístico ni coincidencia. El tercer factor que completa la lectura del toque de cabello es el contacto visual. Si ella se toca el pelo mientras mira hacia otro lado, mientras revisa su teléfono, mientras su atención está dirigida a cualquier cosa que no seas tú, probablemente no significa nada relacionado con la atracción. Pero si lo hace mientras sostiene tu mirada, aunque sea brevemente, aunque baje los ojos inmediatamente después, acabas de recibir una invitación que la mayoría de los hombres ignoran porque no saben reconocerla. El tipo específico de toque también agrega información relevante. Existe una diferencia entre enrollar el cabello alrededor de un dedo de manera repetitiva, que indica nerviosismo mezclado con interés genuino, y pasar la mano completa a través del pelo de manera fluida y confiada, que comunica algo diferente. El primer gesto dice: me pones nerviosa de una manera agradable. El segundo dice: sé que te gusto y estoy cómoda con eso. Ambos son señales positivas pero en estadios diferentes del proceso de atracción. Y hay un principio que aplica a esta señal y a todas las que vienen después: un toque aislado puede ser cualquier cosa, pero un patrón no miente. Si notas 3 o 4 toques de cabello en una conversación de 5 minutos, con las características de velocidad, exposición y contacto visual que acabamos de describir, ya no estás observando un accidente. Estás observando un patrón. Si el cabello es la señal de apertura, el cuello es donde las cosas se vuelven sustancialmente más reveladoras. Y hay una razón científica muy específica para eso que vale la pena entender. El cuello contiene la arteria carótida, la línea directa al cerebro que mantiene toda la función neurológica. Evolutivamente, proteger el cuello ha sido una prioridad de supervivencia durante toda la historia de los mamíferos. Cuando una mujer toca su propio cuello frente a ti, está activando una de las señales de confianza y vulnerabilidad más profundas que existen en el lenguaje corporal humano. Pero de nuevo, la lectura correcta depende de los detalles. Un toque rápido y tenso en el cuello, como si se estuviera aliviando tensión muscular con cierta rigidez en el resto del cuerpo, generalmente indica incomodidad o estrés. Pero un toque suave donde los dedos rozan la piel de manera casi distraída mientras su postura general permanece abierta hacia ti y mientras el contacto visual se mantiene, eso es una señal completamente diferente. Investigadores de la Universidad de Manchester documentaron que cuando las mujeres experimentamos atracción, el flujo sanguíneo hacia el cuello aumenta de manera perceptible, generando una sensación de calidez que nos hace tocar esa zona de manera inconsciente. Es como si el cuerpo buscara dirigir la atención hacia ahí sin que la mente haya tomado esa decisión de manera deliberada. Relacionado con el cuello está la zona de la clavícula, que merece su propio espacio en esta conversación porque es uno de los indicadores más específicos y menos conocidos. Las clavículas son una zona donde muchas mujeres llevan collares y joyas, y el comportamiento de tocar esos adornos durante una conversación contiene información que la mayoría de las personas nunca aprende a leer. Cuando ella toca su collar mientras te habla y lo hace mientras mantiene contacto visual contigo y mientras una sonrisa genuina está presente en su expresión, está realizando algo que los investigadores en psicología evolutiva llaman decoración activa. Está resaltando una zona de interés de manera que parece casual pero que no lo es en absoluto.
Un estudio en psicología evolutiva encontró que las mujeres tocan sus joyas un 35% más frecuentemente en presencia de hombres que encuentran atractivos en comparación con situaciones socialmente neutras. Hay un detalle anatómico específico que vale la pena mencionar porque es uno de los más reveladores y menos conocidos. El hueco supraesternal, ese pequeño espacio visible entre las clavículas justo encima del esternón, es una de las zonas más íntimas del cuerpo que permanecen visibles en contextos sociales normales. Cuando una mujer coloca sus dedos en esa zona durante una conversación contigo, de manera suave y con el resto de su lenguaje corporal abierto hacia ti, el mensaje implícito es extraordinariamente directo aunque no sea verbalmente explícito. Una nota de contexto que es fundamental para no caer en sobreinterpretaciones. Todo lo que estamos describiendo funciona en el contexto de un patrón de comportamiento, no de gestos aislados. Una mujer que acaba de conocerte y ya muestra múltiples señales de estas podría estar muy interesada, pero también podría simplemente tener ciertos gestos nerviosos que son parte de su personalidad de base. La clave está en observar si estos comportamientos ocurren con mayor frecuencia e intensidad cuando está contigo que cuando está con otras personas en el mismo entorno. El contraste es tu mejor herramienta de lectura. Ahora llegamos a un territorio que la mayoría de los análisis de lenguaje corporal mencionan de manera superficial pero que merece mucha más profundidad, los labios. Y lo que voy a describir aquí va a hacer que replantees muchas interacciones pasadas. Los labios son una de las zonas del cuerpo con mayor concentración de terminaciones nerviosas. Son extraordinariamente sensibles y por eso cuando una mujer los toca durante una conversación contigo, su sistema nervioso está respondiendo a algo que está procesando en ese momento. Pero los distintos tipos de toques labiales comunican cosas diferentes y aprender a distinguirlos marca una diferencia importante en la precisión de la lectura. El toque con el dedo índice sobre el labio inferior es probablemente el más visualmente cargado de todos. Cuando una mujer hace esto mientras te escucha hablar, está creando una asociación visual entre sus labios y la conversación que están teniendo contigo. El subconsciente está trabajando de maneras que no requieren mucha interpretación adicional. El gesto de morderse el labio inferior ha sido estudiado extensamente por expertos en lenguaje corporal, entre ellos Joe Navarro, exagente del FBI especializado durante décadas en el análisis del comportamiento no verbal. Navarro describe morderse el labio inferior como un gesto de autocontención. Literalmente estamos conteniendo algo que queremos decir o hacer. Cuando una mujer se muerde el labio mientras te mira, su cuerpo está suprimiendo un impulso. La naturaleza de ese impulso raramente es ambigua cuando se observa en contexto. El toque del labio superior tiene un significado ligeramente diferente. Está más asociado con la evaluación activa que con el deseo directo. Si ella se toca el labio superior mientras escucha algo que dices, está procesando, está evaluando, está formando una opinión sobre ti en tiempo real. No es tan directamente seductor como los otros gestos labiales, pero indica que lo que dices le importa genuinamente, que está prestando atención real en un mundo lleno de distracciones constantes. Eso en sí mismo ya es informativo. Lamerse los labios de manera sutil es otro indicador que merece atención. Cuando sentimos atracción, el sistema nervioso autónomo produce cambios en la hidratación de la boca que pueden generar una sequedad leve. Lamerse los labios puede ser una respuesta fisiológica a esa sequedad, pero también es un gesto que el cerebro primitivo interpreta como preparación para el contacto. Un estudio de la Universidad de Kent encontró que observadores podían identificar correctamente el nivel de atracción de una mujer hacia un hombre con un 71% de precisión, simplemente observando sus gestos labiales durante una conversación de 5 minutos. Los labios comunican de manera extraordinariamente directa aunque no digan una sola palabra. El principio de frecuencia aplica aquí con especial fuerza. Un toque labial aislado en una conversación larga puede ser cualquier cosa. Pero si durante esa misma conversación notas que ella se toca los labios en múltiples ocasiones, especialmente en momentos donde hay un silencio con contacto visual sostenido o cuando estás hablando de algo personal, tienes un patrón que vale la pena tomar en serio. Y hay una combinación específica que es prácticamente una declaración de estado, cuando el toque labial se combina con una inclinación de cabeza hacia un lado y una sonrisa que parece involuntaria, ligeramente asimétrica. Esa que no parece completamente planeada, estás observando la señal más clara de interés que el lenguaje corporal femenino puede ofrecer sin ser verbalmente explícita. Antes de llegar al contacto directo, que es donde todo esto se vuelve definitivo,
Existe un territorio intermedio que es fascinante desde el punto de vista psicológico y que prácticamente ningún análisis del lenguaje corporal menciona con la profundidad que merece: los objetos. Cuando una mujer está genuinamente interesada en alguien pero todavía no se siente completamente cómoda con el contacto físico directo, proyecta ese deseo de tocar hacia los objetos que tiene cerca. La investigadora en comunicación no verbal Vanessa Van Edwards ha documentado extensamente este fenómeno. Cuando el cerebro quiere tocar a alguien pero existe una barrera social que lo impide, redirige ese impulso hacia objetos del entorno cercano. El resultado es un comportamiento de tacto hacia objetos que, cuando se observa en contexto y con los demás indicadores, se vuelve muy revelador. Observa cómo toca su copa o su vaso durante la conversación. Si lo hace de manera suave, casi acariciando el vidrio con los dedos mientras te habla, si la manera en que sostiene el objeto tiene algo de deliberado y lento, está canalizando un impulso que en realidad está dirigido a algo más que el objeto que tiene en la mano. El teléfono es un indicador interesante pero que debe leerse con el signo opuesto a lo que podrías pensar. Si ella deja el teléfono boca abajo sobre la mesa o lo aparta completamente mientras hablas con ella, eso ya es una señal de interés porque está priorizando la interacción contigo sobre cualquier otra cosa. Pero si además lo toca ocasionalmente de manera suave sin revisarlo realmente, sin desbloquearlo ni mirar la pantalla, está canalizando energía nerviosa que tiene relación con lo que siente en ese momento. Los aretes merecen mención especial. Cuando una mujer toca sus aretes mientras te escucha, está haciendo algo que tiene dos capas simultáneas: está tocando un adorno, lo cual ya mencionamos que aumenta en presencia de alguien que resulta atractivo, y está también tocando sus orejas, que son una zona con alta concentración de terminaciones nerviosas. La doble activación sensorial en ese gesto tiene una carga que no es casual. Hay un detalle espacial que es uno de los más reveladores y menos conocidos de todo este mapa. Si estás en un contexto donde hay objetos compartidos entre los dos, una mesa de café, objetos en el centro de una mesa, y ella toca o reorganiza objetos que están más cerca de tu lado que del suyo, está cruzando simbólicamente hacia tu territorio. Es un ensayo inconsciente del contacto directo. Es su espacio encontrándose con el tuyo en la forma más segura disponible en ese momento. También los botones de la ropa. Cuando una mujer juega con los botones de su blusa o de su chaqueta mientras habla contigo, especialmente los que están en la parte superior, está llamando la atención hacia esa zona de una manera que parece inocente en la superficie. Raramente es consciente de estar haciendo esto. El subconsciente tiene su propia agenda que opera con independencia de lo que la mente consciente decida. Ahora llegamos al nivel que hace que todo lo anterior tome su verdadera dimensión: el contacto físico directo contigo. Y como mujer voy a explicarte exactamente qué significa cada tipo de toque que puedes recibir, con los matices que hacen que la diferencia entre una lectura correcta y una incorrecta sea sustancial. El toque en el brazo durante una conversación es quizás el más frecuente de los toques directos y también el más variable en su significado dependiendo de los detalles. Un toque breve en el antebrazo mientras ella se ríe de algo que acabas de decir representa el nivel básico de señalización de interés. Comunica que la estás divirtiendo genuinamente, que se siente cómoda contigo, que hay algo positivo en la interacción. Pero cuando ese toque dura un segundo más de lo que la situación requiere de manera funcional, cuando la mano no se retira de inmediato, la señal cambia de categoría de manera significativa. Ese segundo extra no es accidental aunque ella no lo esté calculando conscientemente. El hombro es territorio que requiere mayor proximidad física, y que por tanto implica un nivel de comodidad más elevado. Si ella te toca el hombro mientras te cuenta algo personal, mientras comparte algo que claramente le importa, está estableciendo un puente entre lo que dice verbalmente y lo que siente emocionalmente a través del contacto físico. La mano en el hombro en ese contexto específico es un ancla emocional. La mano es uno de los territorios más personales que existen en la interacción social entre personas que no tienen una relación establecida. No tocamos las manos de alguien que nos resulta indiferente de manera casual. Si ella toca tu mano de cualquier manera, incluso brevemente, incluso en un gesto que parece accidental, estás recibiendo una de las señales más claras posibles. Y si buscas confirmar lo que observas, presta atención a si crea oportunidades para ese contacto. Tienes algo aquí mientras toca tu mejilla o tu cabello de manera que parece espontánea. Qué suave es tu camisa, mientras pone la mano sobre tu hombro. Esos gestos que parecen casuales son todo menos casuales.
Un estudio publicado en Social Psychology Quarterly encontró que el contacto físico iniciado por mujeres aumentaba en un 92% cuando estaban con hombres que les resultaban atractivos. El 92% no es una variación menor, es una transformación completa del comportamiento. Existe un toque que es prácticamente una declaración de intenciones sin margen para la ambigüedad, la espalda baja. Si durante el transcurso de una interacción ella pone su mano en tu espalda baja mientras caminan juntos, mientras se abren paso en un espacio concurrido, mientras se orientan en cualquier dirección, eso es territorio de pareja en el lenguaje corporal humano. No es un gesto que se use de manera casual con personas que resultan indiferentes emocionalmente. La rodilla, cuando están sentados uno junto al otro, tiene un peso similar. Si durante una conversación ella toca tu rodilla, aunque sea brevemente, aunque parezca parte de un gesto más amplio, acabas de recibir una señal que no requiere interpretación adicional extensa. La rodilla es territorio íntimo. No es algo que forme parte del repertorio de contacto casual entre personas sin un interés específico. Pero hay un principio que es más poderoso que cualquier gesto individual y que unifica toda la información que hemos cubierto hasta aquí, la progresión. La señal más poderosa no es un solo toque, ni siquiera el más íntimo. La señal más poderosa es el patrón de escalada. Si observas que sus toques van progresando desde zonas neutrales como el antebrazo hacia zonas más personales como el hombro y luego hacia zonas íntimas como la mano o la rodilla a lo largo de una misma interacción, estás observando un proceso de escalada de interés que está ocurriendo en tiempo real delante de ti. Eso no se puede malinterpretar cuando se observa el patrón completo. Ahora quiero darte el contexto neurológico que hace que todo lo que hemos descrito tenga sentido de manera integrada, porque cuando entiendes el porqué detrás del comportamiento, la lectura se vuelve mucho más precisa y mucho más natural. El tacto es el primer sentido que desarrollamos como seres humanos. Antes de ver con claridad, antes de escuchar bien, ya sentíamos. Por eso el tacto está conectado con nuestras emociones y con nuestros instintos de una manera más profunda que cualquier otro sentido. Cuando una mujer experimenta atracción, su sistema límbico, que es la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales, se activa de manera significativa. Esa activación aumenta la necesidad de contacto físico de manera medible. El cerebro literalmente busca canalizar esa energía a través del tacto hacia algo, hacia objetos cercanos, hacia zonas del propio cuerpo y eventualmente hacia la persona que generó esa activación. Además, el tacto libera oxitocina, la hormona del vínculo emocional. Cada vez que ella te toca, aunque sea de manera breve, está generando una pequeña dosis de oxitocina tanto en su propio sistema como en el tuyo. El subconsciente conoce este mecanismo y lo usa como herramienta de construcción de conexión de manera completamente automática. Las mujeres somos generalmente más táctiles que los hombres en contextos sociales generales. Sin embargo, esa tactilidad aumenta de manera estadísticamente significativa con personas que nos generan atracción. La clave de nuevo está en el contraste, observar si es más táctil contigo que con otras personas en el mismo entorno y bajo las mismas condiciones. El psicólogo evolutivo Jeffrey Miller propone que los toques femeninos durante el proceso de cortejo funcionan como un sistema de prueba y respuesta. Tocamos para medir tu reacción. Si respondes de manera positiva, nos sentimos con permiso para escalar. Si te alejas o te tensas, retrocedemos. Es un sistema de retroalimentación constante que opera completamente por debajo del nivel de decisión consciente. Por eso es fundamental no solo aprender a detectar estas señales, sino también entender que tu propia respuesta a ellas determina lo que ocurre a continuación. Cuando ella toca tu brazo y tú respondes con una sonrisa genuina, te inclinas ligeramente hacia ella, continúas la conversación con calidez, le estás comunicando que el contacto fue bienvenido y que puede continuar escalando si lo siente apropiado. Si te quedas rígido, si no reaccionas, si tu lenguaje corporal se cierra, le estás enviando la señal opuesta aunque no sea tu intención. Hay errores específicos que pueden hacer que todo este conocimiento pierda su utilidad y vale la pena nombrarlos con claridad. El más común es sobreinterpretar señales aisladas. Un solo toque de cabello en una conversación larga no es una declaración de amor. Necesitas patrones, necesitas múltiples señales, necesitas consistencia a lo largo del tiempo. El contexto es la herramienta más importante que tienes. El segundo error es ignorar las señales de incomodidad o de desinterés. Saber leer el interés es valioso, pero saber leer el desinterés es igualmente importante.
Si ella cruza los brazos, si su cuerpo se orienta físicamente lejos de ti, si evita el contacto visual de manera consistente, si sus toques hacia objetos tienen una calidad tensa y cerrada en lugar de suave y abierta. Esas señales merecen el mismo respeto y atención que las señales positivas. El consentimiento y el respeto no son opcionales en ningún contexto. El tercer error es detectar todas las señales correctamente y no hacer nada con esa información. Las señales son una invitación. Pero las invitaciones tienen una ventana temporal. De nada sirve un conocimiento del lenguaje corporal que se queda en el análisis si nunca se convierte en acción genuina. El cuarto error es observar de manera tan evidente que la interacción se vuelve incómoda. La observación del lenguaje corporal debe integrarse de manera natural en la interacción, no convertirse en el foco de tu atención de una manera que ella pueda percibir como análisis o evaluación constante. Si pareces estar registrando cada uno de sus movimientos, el efecto es contraproducente. El quinto error, quizás el más subestimado, es olvidar que tú también estás enviando señales constantemente mientras observas las suyas. Tu propio lenguaje corporal determina en gran medida el tipo y la intensidad de las señales que ella está dispuesta a enviar. Si estás físicamente cerrado, si tu postura comunica tensión o distancia, si tu propio sistema de señales no corresponde de manera positiva, probablemente no vas a recibir muchas de las señales que hemos descrito porque el ambiente que estás creando no las favorece. Lo que quiero que te lleves de todo lo que hemos explorado hoy va más allá de una lista de gestos para memorizar. Las señales que hemos descrito no son trucos ni técnicas de manipulación. Son la manera en que el cerebro humano ha evolucionado para comunicar atracción e interés de manera que minimiza el riesgo de vulnerabilidad directa. Cada vez que una mujer se toca el cabello de cierta manera, cuando acaricia su cuello, cuando sus dedos rozan sus labios, cuando proyecta ese impulso hacia objetos cercanos, cuando finalmente da el paso hacia el contacto directo contigo, está comunicando algo que sus palabras quizás nunca digan de manera explícita. Tu trabajo, una vez que tienes este conocimiento, es prestar una atención diferente. No la atención ansiosa del que busca señales desesperadamente. La atención tranquila del que sabe lo que está observando y puede leerlo con calma. Porque hay una diferencia enorme entre los dos, y las mujeres la perciben con la misma claridad con la que perciben todas las demás cosas que hemos descrito hoy. Y recuerda siempre que las señales son la puerta, no el destino. Lo que construyes a través de esa puerta, la calidad de la conexión que creas con lo que haces una vez que reconoces el interés, eso es lo que finalmente importa. Las señales te dicen que hay apertura. Lo que haces con esa apertura depende de quién eres tú y de la autenticidad con la que te presentas.